¿Cómo dormían los campesinos medievales durante las heladas noches de invierno? Sin camas suaves, sin calor constante, solo el frío filtrándose por cada pared y grieta. Sin embargo, de alguna manera lograban sobrevivir. No era fácil ni bonito, pero funcionaba. Veamos cómo lograban sobrellevar lo peor del invierno. Cuando esta noche te metas en tu cama suave y cómoda, con almohadas esponjosas y sábanas limpias, piensa en los campesinos medievales, quienes verían tu forma de dormir como un lujo puro. Digno de la realeza, sus camas apenas merecían llamarse así. Las camas de los campesinos medievales no eran más que montones de paja o heno esparcidos sobre pisos de tierra o piedra. Si crees que despertarte con un dolor en el cuello es malo, intenta despertarte con medio pajar clavándose en tu espalda. La comodidad no era precisamente una prioridad medieval, cuando sobrevivir al invierno era la principal preocupación. Algunas familias un poco más acomodadas podían meter la paja en sacos de tela tosca si tenían tela de sobra. Esta era la versión medieval de pasar de clase turista a turista premium. Todavía incómodo, pero al menos la paja se mantenía en un solo lugar durante la noche. La mayoría no tenía tanta suerte. La paja usada para dormir no era fresca ni limpia. El invierno significaba escasez de recursos, así que los campesinos reutilizaban los mismos materiales para dormir durante meses. A mitad del invierno, esos colchones estaban húmedos, sucios y llenos de insectos y parásitos. Nada dice dulces sueños como compartir la cama con pulgas que superan en número a la población del pueblo. Pocos campesinos en la Europa medieval tenían lo que hoy reconocemos como un somier o estructura de cama. Aunque algunas casas contaban con plataformas de madera elevadas para evitar el suelo helado, la mayoría dormía directamente sobre el suelo. Esta disposición tenía una ventaja. No podías caerte de la cama si ya estabas en el piso. La calidad de la paja variaba enormemente según la disponibilidad. En muchos casos, especialmente en inviernos duros, los campesinos no podían darse el lujo de elegir. Paja mezclada con excrementos de animales, moho u otras cosas desagradables era común. Los padres medievales no les decían a sus hijos que no comieran en la cama. Les decían que no comieran. Punto. No había espacio de almacenamiento en los diminutos hogares medievales, así que cualquier animal que se permitiera entrar podía decidir que tu montón de paja era un buen lugar para acostarse. Encontrar un cerdo acurrucado en la parte más suave de tu cama no era inusual, y probablemente lo dejabas allí por el calor extra. Las almohadas eran otro lujo del que los campesinos medievales prescindían. En su lugar, podían hacer una bola con ropa de repuesto si tenían, usar un trozo de leña envuelto en tela, o simplemente descansar la cabeza sobre sus brazos. Algunos usaban pequeñas bolsas de hierbas secas o paja, que servían tanto de apoyo como para disimular el olor de los cuerpos y camas sin lavar. Algo que no encontrarías en una casa campesina era un protector de colchón o cubierta impermeable. Accidentes, derrames y goteras del techo empapaban directamente el lugar donde dormían, contribuyendo al aroma permanente que impregnaba el área de descanso. Durante los meses de invierno, cuando puertas y ventanas se mantenían firmemente cerradas contra el frío, el olor en esas casitas habría sido insoportable para las narices modernas. A pesar de todo esto, los campesinos medievales lograban dormir, aunque tal vez no tan plácidamente como nosotros hoy. Con temperaturas bajando a niveles escalofriantes, tener un espacio privado para dormir era lo último en la lista de preocupaciones. Compartir cama hoy suele implicar una pareja. En tiempos medievales, compartir cama significaba toda la familia: abuelos, padres, hijos, bebés e incluso parientes lejanos o viajeros de paso, todos amontonados sobre el mismo montón de paja. Esta cercanía forzada
No tenía que ver con fortalecer lazos familiares. Era pura supervivencia. Estudios de viviendas medievales revelan que el promedio de una casa campesina era de unos 40 metros cuadrados, más pequeña que la mayoría de los estudios modernos. Con tan poco espacio y una sola fuente de calor, dormir separados era un lujo inútil y potencialmente mortal. En las noches más frías del invierno, los niños dormían entre los adultos, no por filosofía parental, sino porque era el lugar más cálido. Estar en medio ofrecía protección contra corrientes de aire y el beneficio del calor corporal de ambos lados. Los niños que se quejaban de estar en el centro cambiaban de opinión rápido al notar que la alternativa era congelarse cerca de la puerta. El concepto de espacio personal no existía en invierno. Todos aprendían a tolerar los movimientos del otro, ronquidos, hablar dormido o acaparar las pocas cobijas. Todo se soportaba sin quejas. Si alguien tenía mal aliento o gases, mala suerte. La alternativa era morir de frío, lo cual ponía en perspectiva las incomodidades menores. Cuando llegaban viajeros o parientes, no se les daba un cuarto de huéspedes. Se unían al montón. La hospitalidad medieval significaba hacer espacio en la zona de descanso común, no preparar una habitación privada. Nada rompía el hielo con desconocidos más rápido que compartir calor corporal en una noche gélida. Hace unos meses, no tenía idea de que era un anillo de salud hasta que mi prometida me regaló uno. Y debo decir que estoy sorprendido. No es un producto muy conocido ni usado. Mide mis niveles de estrés, y descubrí que algunos suplementos hacían que subiera mi puntuación de estrés, mientras que otros ayudaban a bajarla. Hice algunos ajustes y, honestamente, me siento 10 años más joven. Mi esposa lo usa principalmente para rastrear su ciclo menstrual y está obsesionada con su puntuación de calidad del sueño. Noté que actualmente tienen un descuento del 69%, pero no sé cuánto durará. Actualmente cuesta solo $60, y está claro que ofrece la mejor relación calidad-precio, considerando que otros anillos de salud cuestan alrededor de $350 y ofrecen menos funciones. Pueden ofrecer este precio porque eliminaron al intermediario como Amazon, Walmart, etc., que elevan el precio y se quedan con una gran parte, haciendo que el cliente termine pagando entre 3 y 5 veces más. Si estás viendo esto en la televisión, puedes revisarlo tú mismo, pausando el vídeo y escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono o haciendo clic en el primer enlace en la descripción del vídeo. Los escritos medievales mencionan que algunas familias dormían sentadas, apoyadas contra las paredes o unas contra otras, cuando no había suficiente espacio para acostarse todos. Esta práctica era común en regiones con inviernos extremos, donde las casas se construían más pequeñas para conservar el calor. En el norte de Europa, se ha encontrado evidencia de estantes para dormir integrados en las paredes, esencialmente literas sin el lujo de colchones individuales. Los sonidos nocturnos en un hogar campesino medieval eran una sinfonía humana. Tos, ronquidos, murmullo y quejas ocasionales cuando un codo ajeno se clavaba en las costillas. Para los campesinos, estos sonidos eran reconfortantes en lugar de molestos. El silencio significaba soledad, y la soledad en invierno podía ser fatal. Los beneficios prácticos de este sistema eran indiscutibles. Un solo cuerpo adulto genera aproximadamente el mismo calor que una bombilla de 100 vatios. Multiplica eso por 6 o 7 miembros de la familia, y esa cabaña llena de corriente se vuelve varios grados más cálida solo con calor humano. En las regiones más frías, esa diferencia podía significar la vida. La privacidad, como la entendemos hoy, era completamente ajena para los campesinos medievales. Todos conocían los hábitos de sueño, funciones corporales y rarezas personales de los demás. Los niños crecían observando a los adultos dormir y entendiendo cómo se veía un sueño normal mucho antes de convertirse en adultos ellos mismos. Los adolescentes no podían azotar puertas ni exigir privacidad. La única puerta era la de entrada, y azotarla significaba dejar entrar una ráfaga ártica que les valdría el desprecio de toda la familia tiritando. Y cuando el frío más cruel se instalaba, necesitaban algo más que calor corporal para sobrevivir hasta el amanecer. Los campesinos medievales no se cambiaban de ropa por la noche. Usaban lo que tenían todo el tiempo.
El concepto de pijama o ropa para dormir no existía en su mundo. Cuando solo poseías uno o dos atuendos, esa ropa servía para todo: trabajar en el campo y dormir en noches heladas. La lana era el tejido más preciado para el invierno porque conservaba el calor incluso estando húmeda. Esta propiedad era crucial en hogares sin calefacción, donde la humedad del aliento, la cocina y los techos con goteras dejaba todo ligeramente mojado durante el invierno. Una buena túnica de lana podía pasar de generación en generación, cada vez más remendada, pero nunca desechada hasta que literalmente se deshiciera. La mayoría de los campesinos usaba capas de toda la ropa que tenían, en lugar de una sola prenda pesada. La moda medieval no se trataba de no vestir blanco después del día del trabajo. Se trataba de ponerse absolutamente todo lo que se tenía desde noviembre hasta marzo. Los gorros eran especialmente importantes para el calor nocturno. Aunque solo perdemos cerca del 10% del calor corporal por la cabeza, y no el 50% como se suele decir, cubrirla seguía siendo clave para conservar el calor. Los gorros para dormir eran comunes, a menudo hechos con restos de lana sobrantes de otros proyectos. Cubrir los pies era otro desafío. Los zapatos eran caros y se reservaban para uso exterior. Cuando era posible, muchos campesinos se envolvían los pies en trapos durante la noche. Los que tenían calcetas rara vez las cambiaban y las usaban hasta que eran más agujero que tela. Remendar calcetas era una habilidad esencial, y unas bien remendadas parecían un mosaico de parches. Las mantas, como las conocemos hoy, eran artículos de lujo que pocos podían permitirse. La mayoría de las familias compartía lo que tuviera: pieles de animales, capas viejas o trozos ásperos de lana demasiado dañados para vestir, pero aún útiles como cobijas. Si acaparabas la manta en una casa medieval, no solo eras maleducado, podrías estar poniendo en peligro a tu familia. La práctica de usar múltiples capas continuaba incluso al dormir, porque quitarse la ropa significaba perder la capa de aire caliente atrapada junto a la piel. Los campesinos sabían que desvestirse por la noche implicaba ponerse prendas heladas por la mañana, un comienzo miserable para las familias más pobres. Sacos de grano viejos, esteras de paja o incluso hojas secas se usaban como materiales para cubrirse. Cualquier cosa que sumara una capa entre el cuerpo y el aire frío se aprovechaba. Aunque los campesinos no tuvieran ropa de dormir lujosa, eran maestros de las soluciones prácticas para mantenerse cálidos en las largas noches invernales. Sin embargo, en las noches más frías, cuando la escarcha se formaba en las paredes interiores y el aliento se convertía en niebla visible, ni siquiera estas medidas eran suficientes. El fuego del hogar era la única fuente de calor en la mayoría de los hogares medievales. Y mantenerlo encendido durante la noche no era cuestión de comodidad. Era cuestión de supervivencia. A diferencia de los sistemas modernos que funcionan mientras dormimos, los fuegos medievales requerían atención constante. Cada noche antes de acostarse, las familias cubrían las brasas con ceniza, una técnica que limitaba el oxígeno y mantenía el carbón encendido hasta la mañana sin desperdiciar leña. Esta práctica, llamada banquear el fuego, requería gran habilidad. Los niños medievales no temían a monstruos bajo la cama. Temían despertarse y descubrir que el fuego se había apagado. Dejar que se extinguiera por completo era un problema serio, porque sin cerillos ni encendedores, prenderlo de nuevo requería chispear con pedernal y acero, algo difícil incluso en condiciones ideales, y peor con dedos entumecidos. Muchas aldeas tenían costumbres de pedir fuego, donde los vecinos podían solicitar brasas vivas entre ellos. Pero eso implicaba caminar por la nieve con la esperanza de que el fuego del vecino siguiera encendido. En muchos hogares, la tarea de mantener el fuego se turnaba entre los miembros de la familia. Escritos medievales describen cómo alguien se quedaba despierto o se levantaba a mitad de la noche para echar cuidadosamente pequeñas ramas y mantener vivas las brasas sin malgastar leña. Las evidencias arqueológicas muestran cómo los fuegos eran usados con inteligencia. La mayoría de los fuegos campesinos eran pequeños y controlados. Una familia típica podía usar solo una cuarta parte de la leña que hoy consideraríamos necesaria. Cada rama era valiosa, especialmente al final del invierno cuando las reservas escaseaban. Muchos campesinos complementaban el fuego con piedras o ladrillos calientes. Se calentaban directamente en el fuego, luego se envolvían en trapos y se metían en las camas.
La botella de agua caliente original no era de goma. Era una piedra que no incendiaba tu paja. Las casas con chimeneas eran raras hasta la Baja Edad Media. La mayoría tenía simples agujeros de humo en el techo para dejar salir un poco del humo y mantener el calor dentro. Las partes altas de estas viviendas solían estar negras por siglos de hollín, evidencia de que se priorizaba el calor sobre una respiración limpia. La seguridad contra incendios, como la entendemos hoy, no existía. Hay registros de incendios frecuentes, especialmente en invierno cuando la demanda de calor era mayor. A pesar del riesgo, tener un fuego era innegociable en las regiones donde las temperaturas bajaban constantemente de cero. Con todo y sus riesgos, el hogar proporcionaba más que calor. Era el centro literal y simbólico del hogar, la única fuente de luz tras la puesta del sol y la manera de cocinar lo poco que se tenía. Y aún así, a veces el fuego no era suficiente para vencer al frío letal. En invierno, el ganado dormía dentro de casa con los campesinos. Vacas, cerdos, cabras y gallinas. No era por cariño a las mascotas. Los animales eran fuentes de calor con patas, especialmente en casas con fuegos pequeños o inexistentes. Una vaca adulta generaba tanto calor como un calentador moderno pequeño, produciendo unas 5,000 BTUs por hora. Suficiente para subir varios grados la temperatura. Los campesinos no sabían nada de BTUs, pero sabían que una vaca dentro podía significar la diferencia entre congelarse o sobrevivir. Personas y animales dormían a pocos metros, separados por pequeñas vallas si podían, o por nada si no. Dormir así puede parecer raro hoy, pero nadie se quejaba del ronquido de la vaca si evitaba que tu manta se congelara. Tener gallinas debajo de la cama no era raro. Era supervivencia. Los pájaros daban calor y se protegían de depredadores. Los cerdos, pese a su reputación sucia, eran compañeros comunes. Las cabras, más pequeñas y limpias, vagaban por toda la casa. En las regiones más frías, se limpiaba poco. El invierno era más de tolerancia que de higiene. Las casas medievales olían a granja, pero estaban lo suficientemente cálidas para evitar congelaciones. Y eso parecía un buen intercambio. El sonido más fuerte por la noche no eran los ronquidos, sino la cabra masticando junto a tu cabeza. Pero cuando la alternativa era congelarse en una casa limpia y silenciosa, la mayoría prefería sus compañeros animales ruidosos, apestosos, pero maravillosamente cálidos.